Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Vamos a seguir con la segunda clase de diseño y evaluación de proyectos sociales. La clase de hoy es sobre población y territorio, que es un tema muy particular de esta materia porque implica adentrarse dentro de la población y el lugar donde vive la población que va a ser beneficiaria del proyecto. Nosotros ya habíamos hablado de que intervenir sobre la realidad social era tratar de transformarla, pero transformarla sin conocerla es imposible y transformarla sin pensar cómo podría ser mejor que como es ahora también es imposible porque falta la hoja de ruta de para dónde ir. Justamente el diseño y la implementación de proyectos tiene como prerequisito conocer muy bien aquello que se va a transformar. Habíamos hablado de las preguntas que orientaban la elaboración de un proyecto y ahora nos vamos a concentrar en para quién es la población y dónde se va a realizar ese proyecto, el territorio. El orden que vamos a tomar va a ser primero la población y después el territorio, pero esto no es que sea así, que estén separados. Justamente la población y el territorio están imbrincados de tal forma que uno podría empezar por la población o por el territorio y debería arribar a similares conclusiones. La población del proyecto es necesario recortarla porque los proyectos tienen recursos acotados, generalmente recursos que estamos pidiendo a alguna institución para que se afecten a determinado proyecto, y en ese sentido un proyecto no puede dirigirse arbitrariamente a una población ambigua, que no se sabe quién va a recibir los beneficios del proyecto, sino que de alguna manera eso tiene que estar acotado y priorizado de una manera adecuada. Cuando uno va a delimitar la población del proyecto de intervención, hay algunos conceptos que ayudan a delimitarla. El primero es la población de referencia, o sea, cuál es la población global con o sin problema que se toma como referencia para decir que la población sobre la que uno quiere actuar es más merecedora de los beneficios de ese proyecto que el resto de la población. Eh, Dentro de esa población hay una población potencial que es aquella que está afectada por el problema o será afectada por el problema o se vincula directamente con la temática en la que va a actuar el proyecto. Por lo tanto, nos muestra el total de población que de alguna manera se ve afectada por aspectos vinculados al tema, la temática o el problema del proyecto. Y dentro de esta hay una población objetivo, que es aquella a la que se pretende llegar directamente con el proyecto, es la población sobre la que se va a focalizar el esfuerzo, el uso de los recursos y, digámoslo así, el gasto del proyecto. Y es aquella que va a evidenciar la mejora o el desempeoramiento de su situación a partir de la realización del proyecto. La población potencial, recordamos que es un criterio más amplio, sería la que sería deseable que recibiera los beneficios del proyecto, pero es una población que por ser menos prioritaria no encaja en los criterios de focalización. Cuando uno va a describir la población objetivo, tiene que tener en cuenta que la persona que va a evaluar el proyecto, los que tienen que tomar decisiones sobre el proyecto, no conocen esa población, por lo tanto, de alguna manera tiene que ser una descripción que le haga entender a la persona que va a tener que emitir un juicio de valor sobre la aprobación, financiamiento y asignación de recursos, que de alguna manera ese proyecto está apuntando a una población que merece esos recursos y por lo tanto tiene que ser lo suficientemente exhaustiva como para dar cuenta de las características de esa población, pero no tiene que ser una descripción redundante ni aburrida porque si no tampoco la van a leer. La presentación de la población debe incluir la caracterización del grupo afectado, pero las particularidades que tiene este grupo en relación con la temática o el problema a resolver. Por eso hablamos de focalización para seleccionar la población objetivo y los criterios para la focalización son diversos. Aquí les presentamos algunos, pueden ser más o pueden ser otros, pero por ejemplo, un criterio puede ser el nivel de vulnerabilidad. Esa población es más vulnerable en relación, por ejemplo, con la salud,
ahora con el coronavirus, o el nivel de ingresos, es la población que tiene menos nivel de ingresos dentro de la población total o la población de referencia, es el grupo etario que de alguna manera se ve más afectado por alguna razón, motivos de género, cercanía o conocimiento de esa población. Esta es una razón que suele ser muy poderosa, que hay algo que nosotros tenemos que nos permite acceder y tener contacto con esa población porque ya trabajamos en otros proyectos antes o porque de alguna manera tenemos contacto con personas que nos van a permitir acercarnos a esa población, que son lo que llamamos los porteros, exactamente igual que en la investigación cualitativa, que haya lineamientos políticos que declaren esa población como prioritaria o que la localización geográfica sea relativamente más cercana a las posibilidades de alcance del proyecto, del grupo del proyecto y de la institución que lo financia. Y limitaciones técnicas que impedirían de alguna manera acceder a una población más amplia. La focalización nos permite, por lo tanto, adecuar correctamente la oferta de intervención a las características específicas de esa población objetivo y además aumentar la posibilidad de alcanzar resultados esperados con el proyecto y su impacto, ya que nos remitimos a una población específica que es la que de alguna manera más va a evidenciar el impacto positivo del proyecto. En algunos casos, cuando uno tiene mal consideradas las características de la población objetivo, esto puede dar como resultado que algunos se automarginen. Ejemplos de gente que se automargina en relación con algunos proyectos son aquellos que creen que de alguna manera no van a ser beneficiados por esa acción del proyecto. Por ejemplo, jubilados que aun cuando se pueden jubilar sin tener los años de aporte deciden que no van a ir a hacer el trámite para pedir este beneficio, o que de alguna manera la forma en la que se caracteriza la oferta de actividades del proyecto haga que se automarginen porque creen que de alguna manera no van a ser aptos para ese proyecto. En un proyecto que se llamó 10 escuelas que hicimos hace algunos años con la Secretaría Académica, trabajamos con 10 escuelas secundarias que fueron seleccionadas porque nunca mandaban estudiantes a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y cuando trabajamos con esos grupos, descubrimos que dentro de la propia institución había un mensaje de no vayas a la universidad porque no te va a dar la cabeza. Y logramos revertir en gran parte ese tema, porque otro de los temas era no vayas a la universidad porque es muy cara y no te va a alcanzar la plata, con lo cual también hicimos que 2 becas de las que otorgaba la universidad fueran decididas por las instituciones a aquellos estudiantes que por su desempeño en el nivel medio, de alguna manera, y su necesidad económica, de alguna manera se podía garantizar que esa beca iba a ser utilizada de la mejor manera posible. Fue toda una discusión con el servicio social de la universidad, pero finalmente se concretó y fue la primera vez que se implementó que los primeros promedios o los mejores promedios de las escuelas públicas entraran a la universidad sin examen de ingreso en la época que había examen de ingreso, de lo cual no hace tanto. Hay que ver que la focalización tiene sentido en la medida que la focalización de alguna manera mejore las probabilidades de éxito del proyecto. Por eso es importante que si uno va a tomarse el trabajo de diferenciar, que es parecido al concepto de segmentación, aquella población específica, como por ejemplo en un proyecto de SIDA, que necesita cuidarse más, a veces el esfuerzo en esa población hace que se descuide el resto de la sociedad, que también potencialmente puede de alguna manera prevenir el contagio de la enfermedad, y hay veces que también el criterio de la focalización hace que sea más grande el esfuerzo de segmentar o focalizar que distribuir los productos universalmente, por ejemplo, repartir vacunas para toda la población y una población específica en la pandemia, o preservativos para toda la sociedad. Es más barato que tratar de buscar y localizar y atender solamente los grupos de más riesgo, sobre todo porque es un riesgo para todos y todas.
Por ejemplo, si uno tiene un tema, desocupación de las mujeres en los barrios vulnerables de la ciudad de Mar del Plata, la población de referencia son todas las mujeres en edad laboral, la población potencial, aquellas que no tienen empleo formal o no tienen siquiera empleo informal en la ciudad de Mar del Plata, y la población objetivo tiene un criterio de focalización que en este caso que se describe aquí es geográfico, que es el barrio La Herradura de la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué se eligió el barrio La Herradura? Bueno, puede ser un criterio geográfico o un criterio de conocimiento y contacto previo que permite entrar con más facilidad a trabajar a ese barrio. Recuerden que los proyectos muchas veces se realizan como pequeñas experiencias que después se expanden o como pequeñas experiencias en territorios acotados que después se repiten en otros territorios. Por eso es muy importante a la hora de seleccionar la población y el territorio que sea el criterio que se va a tener más posibilidades de éxito en ese territorio que en otro y que también va a ser un aprendizaje para repetir la experiencia en otros territorios. El criterio de focalización en este caso es la alta vulnerabilidad social, alto porcentaje de mujeres jefas de hogar y los contactos con el barrio. Cuando uno describe la población hay que poner datos. Eso significa que esa descripción de la población no puede ser solamente discursiva, sino que de alguna manera tiene que mostrar que hay datos generales de la población de referencia que en esa población en particular de alguna manera se expresan de manera más críticas. Por ejemplo, hay más desempleo, hay más enfermos, hay más casos de cáncer en las zonas periféricas cerca de donde se fumiga. De alguna manera, esos datos tienen que, por un lado, dar idea de cómo es esa situación en la población de referencia y, por otro lado, mostrar que en esa población que se quiere atender o que se quiere involucrar en el proyecto, esos beneficiarios están más afectados por esa problemática. Y otra cosa muy importante, cuando uno usa un dato, ese dato tiene que aparecer de dónde se sacó. Tiene que ser una fuente fiable, tiene que ser una fuente actualizada y pueden ser datos conseguidos por el propio grupo o conseguidos a través de la universidad, de equipos de investigación. En cualquier caso, ese dato tiene que estar referenciado a su origen. En el próximo video vamos a continuar con el territorio.